Hola, muy buenos días, un gusto poder saludarlos. Como todos los miércoles, hoy vamos a seguir hablando de herramientas que nos ayudan a transformar la vida. Continuando con el tema del miércoles pasado, hoy vamos a continuar hablando del amor, pero de ese amor que ordena. Somos Constelar Quito, mi nombre es Paola Peña, junto a Pablo Fonderbeque. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pablito, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos todos también. Lindo poder estar como todos los miércoles acompañándoles con estos temas que trabajamos a diario en las constelaciones familiares. Sí, por supuesto. Y hoy, como decíamos, vamos a seguir hablando de este amor y es los órdenes del amor. Ese va a ser el tema de hoy, que realmente son unas leyes que siempre están presentes en nuestra vida y que muchas veces ignoramos, pero cuando las tenemos presentes hacemos que el amor pueda fluir y que pues nuestra vida sea mucho más fácil. Así que, Pablito, cuéntenos de qué se trata esto de los órdenes del amor, de dónde surgen y por qué son tan importantes para las constelaciones familiares. Muy bien, bueno, ya hemos hablado en otros capítulos de las constelaciones también familiares y de Bert Hellinger, que es quien trae esta herramienta terapéutica que tanto bien nos hace, porque nos ayuda a mirar justamente cuando las cosas no funcionan, dónde encontrar el problema que no nos deja ir hacia adelante. Y Bert Hellinger lo que descubre es que después de miles de observaciones en sus talleres, que todavía no eran las constelaciones familiares propiamente dichas, descubre unas leyes, ¿sí?, que parecieran que son muy simples y obvias, ¿sí?, que cuando no las vivimos el amor se traba. Es como que descubrió que el orden estaba antes que el amor, ¿sí?, y por tanto sin orden el amor no puede llegar. Y estas leyes, que ya hablaremos un poquito, también te voy a pedir a vos que nos cuentes, lo que es interesante es que son tan fáciles de recordar como de olvidar. Sí. ¿Sí? Al momento de vivir dejamos de trabajar con los órdenes del amor, y esta es la herramienta básica que usan las constelaciones familiares, o que un constelador está pendiente al momento de trabajar. ¿Qué orden del amor se dejó de vivir, ¿no? Porque cuando dejamos de vivir alguno de estos, de la pertenencia o el equilibrio, la jerarquía, tenemos que volver a unir aquello que se separó mal, o separar aquello que está mal unido, como decimos siempre. Entonces yo creo que estaría bueno pegarnos como un repaso para que la gente entienda de qué se tratan también las constelaciones familiares, de cómo trabajan los órdenes del amor. Primero podríamos como enunciarlos, que ya lo dijimos así rápidamente, pero poder hacer como un repaso juntos de cómo es esto de los órdenes del amor. Sí, esto es importante decir, como dice Pablito, son 3 órdenes. Estos 3 órdenes son, primero, el de la pertenencia, el segundo es la jerarquía y el tercero ese equilibrio entre el tomar y el dar. Aunque se escuchan muy fáciles, es también bastante difícil de poder olvidarlos, ¿verdad? Pero cuando tenemos presente estos órdenes, nuestra vida fluye de una manera mucho más armoniosa. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cada uno de estos órdenes. Vamos a seguir profundizando en esto, pero para poder tener una idea de qué se trata y luego saber de qué pasa cuando esto no se respeta o cuando no lo tenemos presente, y también qué sucede cuando sí lo tenemos presente, ¿verdad? Como decía Pablito, las constelaciones familiares es una herramienta que está al servicio de la vida, y están basadas en estos 3 órdenes. El primero es el orden que llamamos la pertenencia, y esto significa que toda persona tiene el derecho a pertenecer. Y aquí voy a dar unos cuantos ejemplos para que tengamos una idea de qué se trata. El primero, por ejemplo, son los niños no nacidos. A veces pensamos que cuando es un aborto o cuando simplemente no pudo llegar, a veces los excluimos y no los nombramos, no hablamos sobre ellos, y eso genera una consecuencia tanto en el sistema familiar cuando vienen hijos después, como también para los padres, porque cuando no hablamos sobre los niños que no pudieron venir, es como que el amor se traba, y muchas situaciones también. Así que esto nos muestra de que este derecho de pertenencia. Este otro punto importante, que creo que todos hemos pasado por ahí, también es excluir a las parejas, a las exparejas. Las exparejas también tienen un lugar dentro de nuestro sistema, especialmente cuando hemos tenido un hijo con esta persona.
Y es importante poder darle su lugar y saber que cuando estuvieron y se fueron, hicieron un espacio para que alguien más llegara. Otro punto importante, hablando por ejemplo en el tema laboral, es también de la pertenencia de los socios, por ejemplo en una sociedad. Cuando un socio formó parte de repente al inicio de la empresa y luego ya no es hablado porque ya no está, también se está rompiendo este orden de la pertenencia. Entonces, estos son como pequeños ejemplos para tomar en cuenta este orden, ¿verdad? El segundo orden es el orden de la jerarquía. Y aquí dice que es el respeto por el orden de llegada. ¿Okay? En la jerarquía, por ejemplo, vamos a hablar del ejemplo de padres e hijos. ¿Quiénes llegaron primero? Nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ese respeto es muy importante. Cuando dejamos de cumplir este orden, por ejemplo, cuando los hijos toman el rol de cuidador de uno de sus padres, es decir, cuando les roba el lugar, cuando siendo un hijo, siendo el pequeño, se cree padre o madre de uno de sus progenitores. Otra forma de romper este orden es también cuando un hermano menor se hace cargo de toda la familia, ya sea de sus hermanos o de sus padres, ¿verdad? Estos son pequeños ejemplos que luego vamos a profundizar. Aunque esos órdenes también tienen que ver un poco con el amor, ¿no? A veces llamamos amores ciegos a ese cambiarnos de lugar. No es que tomamos el oficio de decir ahora yo soy el padre, o soy el hermano mayor, sino que cuando ve ese espacio vacío quiere hacerse cargo y lo toma, ¿no? Sí, esta es la parte bastante inconsciente. 100%. Que incluso muchas veces haciendo esto nos sostiene un tiempo, ¿verdad? Porque de repente no tuvimos otra opción, pero todo tiene su consecuencia. Ya cuando somos adultos, la idea es mirar estos órdenes, ¿verdad? Y el tercer orden es este equilibrio entre el tomar y el dar. Y decimos que nosotros primero tenemos que aprender a tomar de nuestros padres y a tomar la vida para poder dar lo demás. Pero esto también lo vemos reflejado tanto en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en las relaciones con los hermanos. Entonces siempre tiene que haber ese equilibrio. De hecho, Bert Hellinger dice que el que da demasiado pone en riesgo una relación. Entonces siempre hay que estar mirando eso. También hay personas incluso que también solamente están acostumbradas a dar y les cuesta recibir o viceversa. Entonces estos tres órdenes es en lo que miramos las constelaciones familiares. Sí, también, si bien todos hablan de estos tres órdenes porque son los más principales, Bert Hellinger incluía aquí lo que llamamos las prioridades, ¿sí? Que también están muy relacionados también con la jerarquía, es un orden también que tenemos que vivir. Y otra cosa que hacía era hablarnos siempre de las leyes familiares, ¿no? De que todos tenemos en cada familia como leyes que no están escritas, pero que nos toca vivir, ¿sí? Porque nos caracterizan como familias, que tienen que ver más con nuestras creencias, con nuestras costumbres, con nuestra cultura, ¿no? Y cuando no las vivimos, ponemos en riesgo muchas veces, por ejemplo, nuestra pertenencia al sistema, ¿no? Y entonces eso se va a manifestar después en nuestro cotidiano vivir, ¿no? Claro, ahí es cuando vemos cuando algo se nos traba. Sin ¿cierto? duda que sí. Ahí es cuando vienen a las constelaciones familiares. Sí, y el hecho de no vivir alguno de estos órdenes, siempre decimos el orden es justamente como una manguera que permite que el fluido de adentro, que es el amor, en este caso, pueda circular libremente. Cuando alteramos este orden, hacemos como un nudo, ¿no? Y entonces ya el amor no puede fluir. Y muchas veces lo detectamos porque la gente cuando acude a una terapia o a una constelación en concreto es porque siente que algo en su vida no camina, ¿no? Es como que se le ha trabado algo, ya sea el trabajo, ya sea una relación de pareja, una relación con sus padres, o cómo se lleva con sus hijos, o se manifiesta también en distintos síntomas, ¿sí? Como puede ser una enfermedad, como puede ser también un problema laboral, ¿sí? En una emoción también, de repente alguien tiene miedo, miedo de volar, miedo de tomar la iniciativa, miedo de expresarse. Todos estos síntomas, ¿no? Que a veces no se diagnostican, usted tiene depresión, usted tiene ansiedad, etcétera, también nos está hablando de algo que nos pasa, que en vez de manifestarse
afuera se manifiesta adentro, ¿no? Entonces, cuando podemos mirar de qué se trata, qué orden del amor estamos dejando de vivir cuando pasa esto, vamos a descubrir que muchas de las cosas que nos pasan obviamente tienen 100% que ver con nuestra vida personal, ¿sí? Con el desarrollo de nuestra propia historia, y también tiene que ver muchas veces con que nuestra alma, como es espiritual, muchas veces se quedó mirando a un ancestro, ¿no? Sí. Que puede a veces ser muy lejano, como también podría ser muy cercano, que puede ser un hermano que nos llegó, no sé, un tema de mamá o un tema de papá, una historia de cada una de esas ramas de la familia. Una historia que fue difícil de contar. Y entonces la idea es poder cortar todos estos cosas que nos impiden seguir bien. Y Pablito, ¿no? A mí me gustaría mucho hablar de este tema que lo estuvimos conversando antes, y es que las constelaciones familiares cada vez se hacen conocer mucho más, ¿verdad? Pero muchas personas tienen la idea de que solo se trata de mi árbol familiar, de que solo se trata de lo que pasó antes, excluyendo las decisiones de nuestras acciones en el presente. Sin duda que Entonces, sí. ¿cómo influye esto? Y poder aclarar un poco a las personas que creen que, pues bueno, todo lo que me pasa hoy es porque un ancestro mío hizo algo o dejó de hacerlo, cuando en realidad no es así, que tiene también que ver con el presente. Exactamente, sí. Creo que algo enuncié también recién, pero la idea es que nosotros hacemos nuestra vida independientemente de los demás. Esto que decimos, no es tan importante lo que pasa, sino más bien qué hacemos con lo que pasa. Pero estamos tan entrenados en mirar afuera el problema que hacernos cargo de lo que está pasando, que creemos que la historia tiene que ver con otros, ¿no? Sí. Y entonces siempre decimos, yo quiero saber qué pasa con mi linaje materno, ¿no? Sí. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Puede ser que tenga, obviamente, porque venimos de algún lado, ¿no? Y entonces muchas cosas repetimos por estas lealtades invisibles, por este amor que tenemos a nuestros padres, por estas ganas de salvarlos como si pudiéramos hacerlo, ¿no? Sí. Entonces nos repetimos muchas veces en historias pensando de que eso se tiene que mostrar para poder encontrar una solución, ¿no? Y entonces cuando en una generación alguien no resuelve su problema, que está en poder tomar conciencia justamente de que siendo todos uno, cada uno hace su parte, queremos de alguna manera salvarlos, ¿no? Y entonces cuando tomamos conciencia de que no puedo salvarlos y que lo que me tengo que hacer es ocupar de mi vida, de mis obligaciones, claro, de mi propia historia, de mi realidad espiritual, entonces todo esto cambia, ¿no? Sí, esto que hablamos de hacernos cargo, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando vemos que hay un desorden en la vida, porque no estamos aplicando alguno de estos órdenes que se ven manifestados en síntomas, relaciones, vínculos, trabas también es importante poder decir que cuando ya sabemos de dónde viene, es hacerme cargo, esto que estamos hablando, ¿no? Esto es encontrar la solución, Por supuesto, ¿no es cierto? Encontrar la solución y tomar responsabilidad desde el adulto, porque si bien vemos que lo que pasó antes no estuvo bajo nuestro control o bajo nuestros designios de la vida, y que somos esta partícula divina que venimos hablando y que venimos a vivir un destino, el saber que nosotros como hijos elegimos esta vida, elegimos a nuestros padres y elegimos incluso todas las dificultades que se nos puede presentar. Pero ahora es, ya lo vi, ya lo identifiqué, ¿qué voy a hacer con eso? Una constelación familiar tampoco es que lo soluciona, nos ayuda a mirar ese camino, a identificar dónde fue. Hablando de esto, por ejemplo, que yo estoy necesitando un trabajo porque resulta que tengo todas las habilidades, tengo los estudios, la experiencia, pero no lo consigo. Y una constelación a mí me muestra que no puedo continuar con el trabajo porque resulta que yo no veo a mi padre. Podría ser. Es una posibilidad, hay muchas posibilidades. Entonces yo cuando sé eso y la constelación me lo muestra, ahí no se quedó el trabajo, sino también qué hago yo después de eso, y es acercarme como el hijo a su papá. Ese es el trabajo personal que le toca, ¿no? A cada uno. Y justo hablábamos, por ejemplo, de la semana pasada del amor propio, ¿verdad? Y continuando con esto, el amor propio es eso, que me hago cargo de mí. Una vez que yo ya puedo ver
todo esto es, ok, ahora me hago cargo y tomo mis propias decisiones y hago lo que tengo que hacer y lo que está bajo mi control. Sí, y unas veces se pregunta, bueno, ¿cómo se hace eso? Soltando los juicios, ¿sí? Porque normalmente lo que para o que destruye los órdenes es el juicio de pensar de que yo puedo cambiar el orden, ¿sí? Uh-huh. Y entonces yo le tengo que decir a mis padres cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que vivir, qué decisiones tienen que tomar, y entonces me estoy poniendo como si fuera mi abuelo, ¿no? El papá de mi papá, ¿sí? O el hermano pequeño que siempre se mete como si fuera el hermano mayor, claro. ¿Sí? Y como los papás lo miran mucho siempre al más pequeño, ¿sí? Cree que tiene más autoridad que su hermano mayor, ¿no? Entonces por ejemplo, le quita su lugar, ¿no? Ese es el orden de la jerarquía, por ejemplo. Y entonces cree que tiene derecho a intervenir en cosas que no le corresponden, ¿no? Entonces creo que va un poquito más por este lado, ¿no? Y lo lindo de las soluciones es que la vida empieza a ser más fácil, ¿sí? Porque vivir nuestra propia vida siempre lo hace más fácil. Sí, ¿no? Y saber que estos órdenes están al servicio de la vida y de la reconciliación. Y que aunque dijimos que es muy fácil de saberlos, es muy fácil de olvidarlos. Así que esto es algo que debemos estar presentes, constantes, y que no solo aplica al área familiar, aplica en todas las áreas de la vida cuando los tenemos presentes. Yo creo que es muy importante reconocer que este trabajo de Bert Hellinger no solo se usa en las constelaciones familiares, sino en la terapia individual de cualquier terapeuta que haya formado en cualquier otra terapia. De hecho, este fin de semana tenemos una linda formación de armonización bioenergética integral, donde podemos trabajar un montón de terapias, ¿sí? En consulta individual, donde también vivimos todos estos órdenes, así que están invitados. Los invitamos. Esta herramienta es como estudiar 3 herramientas en una, así que aquí están los números de Constelar Quito, nos pueden consultar. Y bueno, se nos acabó el tiempo, Paulito. Como siempre. Sí, pero vamos a seguir profundizando en estos órdenes del amor en los siguientes programas. Ha sido un gusto y nos vemos en un siguiente programa.